Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Comunidad Portuaria. Como ustedes pueden ver, nos encontramos acá, en Banquina de Pescadores. Mirá lo que es esta postal. Es terrible, es hermoso. Mar del Plata tiene todo. Todo esto para compartir junto a ustedes 30 minutos relacionados de puerto, pesca e intereses marítimos. Todo esto y mucho más, ¿dónde? Acá en Comunidad Portuaria. ¿Qué es lo que pasa con el langostino? Que va para allá, que viene para acá, se están arrancando todos los pelos, parecen locas. Pero a pesar de todo eso, la única palabra que vale hoy la pena escuchar y que es lo concreto y verdadero, es la palabra de la señora Paula Moriondo. Estamos hablando de una de las científicas del INIDEP, que ella nos va a decir la posta. Vamos a escucharla. Vamos a hablar hoy por hoy de la pesquería más redituable que tiene el país, y que gracias a Dios hoy por hoy tenemos esta pesquería tan importante y que deja tanto recurso a la Argentina, precisamente por el tipo de manejo que se hizo en el manejo de las pesquerías, y también esto condicionado un poco por el instituto, por los estudios de ustedes, como para poder realizarlo biológicamente hablando. Sí, esta pesquería lleva muchísimos años de estudio, la estamos siguiendo casi desde que empezó, cuando estuvo Bertucci acá a cargo del programa. Nosotros también la seguimos casi minuto a minuto, día a día, con todo lo que es el seguimiento de operaciones de pesca, todas las campañas de investigación que tenemos. La serie que hoy tenemos, que es importantísima, esta pesquería, es la que más evaluada está en Argentina, o sea que la conocemos bastante bien, y las recomendaciones que se han hecho a la autoridad de aplicación y al Consejo han sido todas en consecuencia a la mejor evidencia científica que tenemos. Bien. En base al trabajo conjunto que hemos realizado, digamos, desde hace años con las administraciones y con el sector empresarial, bueno, tenemos una pesquería hoy de más de 200.000 toneladas desde hace más de 8 años, sostenidas en el tiempo, ¿no? Anteriormente, ¿cuánto era? ¿Era 40.000? Y era muy fluctuante, teníamos 40.000, el récord en 70 y pico mil que fue en el 2001, después volvió a bajar, o sea, esta pesquería, así como hoy la conocemos, es de más de 200.000 toneladas hace más de 8 años. Bien, esto empezó a cambiar a partir del 2018, por un convenio entre ambas provincias y con la precaución de cuidarlo y el consentimiento de todos para que sea sostenible en el tiempo. Sí, en la historia de la pesquería, en realidad, en principio se pescaba más que nada dentro del Golfo, después se fue entendiendo que si se dejaba crecer el langostino y se pescaba en aguas nacionales, el langostino más grande, con mayor capacidad de poder incorporar al mercado, mejores precios. A partir del 2010 ya las actividades de pesca empiezan a irse hacia aguas nacionales, dejando un poco el Golfo, y ya en el 2018, con el cierre del Golfo, bueno, pasamos a tener, digamos, esta estabilidad en la pesquería, como te digo, arriba de 200.000 toneladas, excepto el 2020, que bueno, fue un año de pandemia, que fue un poco menos, pero fue por cuestiones de la pandemia y no porque no hubiese recurso en el agua. ¿Qué importancia tiene el Golfo para el crecimiento del recurso? Y el Golfo es muy importante. El Golfo es el núcleo de cría del langostino, o sea, ahí se encuentran las mayores concentraciones de reclutas y prereclutas durante gran parte del año. Entonces ahí tenés las tallas más chicas. Ahí las categorías comerciales son entre el 70 y el 80% de L4 y menores, en general lo que hay en el Golfo, que es langostino que después crece, migra a aguas nacionales y es lo que pescan, digamos, con tamaños más grandes, ¿no? L3, L2 y L1, como se pescó este año, que fue la mayor porcentaje de capturas, fue L1. Bien, ¿ustedes tienen idea de cómo se ha pescado muchísimo en aguas de Chubut, en aguas provinciales, pero ha sido una excelente temporada? La temporada en Rawson, me decís, sí. La temporada que lleva Rawson hoy en día, que arrancó en los primeros días de noviembre, sí, lleva ya casi 83.000 toneladas, es una muy buena temporada, sí. Días atrás se presentó al Consejo Federal Pesquero el trabajo realizado por los observadores. Claro, lo que presentamos fue un informe de lo que fue la temporada de pesca 2024, todo lo que tiene que ver con las áreas de pesca, cuáles fueron los rendimientos, dónde se pescaron, dónde están las concentraciones más grandes, qué tallas se pescaron durante todo el año. Bueno, eso fue lo que se presentó y obviamente fue una muy buena temporada. Bien, y ya preparándose para la apertura, sería para aguas nacionales en el mes abril-mayo, sería. Mira, por ahora todos estamos abocados a preparar la campaña de evaluación, que sale el 28 de febrero. Con los resultados de esa campaña, ahí es donde nosotros vemos
en qué momento se puede estipular la apertura de la pesca en aguas nacionales, según los tamaños y la estructura de la población que encontremos en la campaña de marzo, que, como siempre decimos, es la campaña más importante, ¿no? La que nos da la estimación más cercana a lo que va a ser la temporada de pesca, cuántos van a ser las toneladas disponibles para pescar, y además cuál va a ser la estructura de tallas que nos permita atrasar o adelantar ese inicio de la temporada en aguas nacionales dentro del área de veda de protección de merluza. Bien, ¿y con la pesca incidental cómo estamos? Mira, el año pasado el bycatch de merluza, por lo que tengo entendido, fue mucho más bajo, también porque la pesquería se cerró en septiembre, que en esa época es cuando la merluza empieza a ingresar más al área de distribución del langostino. Entonces no te puedo decir el número exacto, pero sé que había bajado muchísimo con respecto a otros años el bycatch estimado de la merluza. Bien, ¿hubo gran esfuerzo pesquero o por la incorporación de nuevos buques o por las distintas zonas concentradas de pesca? No, los barcos trabajaron bastante concentrados en algunas subáreas, pero bueno, en las subáreas que mostraban los mejores rendimientos, obviamente se concentraron ahí, que tenían buenas tallas y buenas concentraciones para pescar. Pero bueno, hubo langostino por todos lados. Hubo algunas zonas con más, menos, otras que se fueron suspendiendo por langostino chico, otras que ni siquiera se abrieron porque el langostino era chico. Siempre, por eso estamos hablando de lo que es el Golfo y las aguas adyacentes, siempre ahí se aloja el langostino más chiquito, donde los porcentajes L4 y menores, que son los juveniles, son más importantes y donde exceden el nivel que está permitido, digamos, para la pesca, por lo menos para aguas nacionales. En este bloque vamos a hablar de la botadura Marlén del Carmen que se realizó en Astilleros Contesis, una de las botaduras más importantes de lo que va del año. Quedaron distintas autoridades para compartir con ustedes que nos dieron nota. Esto fue lo que sucedió y vamos a escuchar la palabra del señor Gustavo Pulpi. Vamos a verlo. La realidad es que no se trata solamente de la pesca. El modelo, la política económica que se lleva a cabo tiene un fin claro, que es favorecer los negocios financieros por encima de los negocios productivos. Entonces, por un esquema que ya se ha aplicado en la Argentina en muchas oportunidades anteriormente con Martínez de Hoz, con Cavallo y también con el expresidente Macri, se genera un dólar barato que hace que la Argentina sea cara en dólares y el mundo barato en dólares. Entonces, los productos que se hacen en la Argentina, sea un barco, sea un pullover, terminan teniendo costos muy altos en dólares. Y las cosas del mundo, porque el dólar está barato, terminan pareciéndole baratas a los consumidores o a los que tienen que invertir. Y esto perjudica a la industria pesquera, perjudica a la industria naval, perjudica al turismo, perjudica en conjunto a la actividad que genera trabajo. Esto es una gran dificultad, como lo ha recién planteado Contesi, donde se le inclina la cancha en contra a los que producen y trabajan por la Argentina. Lo mismo le ha pasado en la temporada estival con Brasil, con playas llenas de gente, y Mar del Plata que no pudo lograr nunca la ocupación plena. Sin embargo, todos los marplatenses se esmeraron, pero la gente se va afuera. Ayer publicaban los diarios nacionales los récords de venta de los tours de compras en Chile. La gente va a comprarse teléfonos, va a comprarse neumáticos a Chile. ¿Por qué? Porque el mundo se ha vuelto barato en dólares y la Argentina cara. Porque los argentinos son careros, no es una política económica que hace que el dólar esté planchado para hacer negocios financieros, mientras que Contesi, SPI, cualquiera de las industrias, de la industria naval de Mar del Plata, tienen que hacer grandes esfuerzos. El año pasado, los que especularon ganaron el 50% en dólares. Hoy por hoy todas las voces unísonas con el mismo reclamo. Es que es así. Por eso también es importante discernir en términos políticos qué significa esto. Preguntarnos si el presidente Milei está dispuesto a hacer otra política económica, porque si no está dispuesto a hacer otra política económica, lo que tenemos que hacer es trabajar para que cambie la política. Venimos atravesando diferentes periodos de gobierno y pensábamos que con la reactivación del sector de la pesca, a partir de que se empezaron a implementar líneas de créditos y a tener una política orientada en eso, bueno, los últimos años, y bueno, por eso también vimos en el último año las 5 botaduras acá en Contesi y las anteriores en otros astilleros, y estábamos con cierta expectativa de que esto iba a seguir creciendo, pero nos encontramos con un marco económico que atenta contra todo esto, ¿no? Que es una especie de tormenta perfecta, ¿no? O sea,
los costos se han incrementado en dólares, se le incrementa impuestos al sector, se reduce la posibilidad de poder trabajar con una financiación adecuada, y entonces hace esto que también los armadores que quieran, necesitan cambiar su flota, que lo necesitan, y esto en el sector de la pesca que venía bien encaminado, bueno, esto se está yendo en un plano inclinado que es grave, que nos preocupa, que de alguna manera nos pone en una situación difícil. Y cuando estábamos pensando que podíamos empezar a recuperarnos en otros sectores, que la Argentina había abandonado en la década del 80, como es en los buques tipo potero, langostineros, o los buques transportadores de petróleo, los petroleros, y empezar a encarar actividades en construcción, como se había hecho en la década del 80, viendo el ejemplo de cómo se venía desarrollando la pesca, nos encontramos con este panorama, que la verdad que es triste y lamentable, y ojalá el Gobierno Nacional tome conciencia de esta preocupación y se tome la medida que revierta, porque la verdad que la construcción naval es una industria que genera empleo y que aparte tiene que tener previsibilidad, porque no hay nada que se pueda hacer de un mes para otro, esto es un trabajo de año, ¿no? Bien. Quiero pensar y pienso que así es, que todo el sector naval, todos los astilleros, las distintas cámaras también de la industria naval van a acompañar en los reclamos de la pesca, porque esto derrama trabajo para todos en general. Sí, por supuesto, acompañamos los reclamos, y en el caso de Astillero Río Santiago, que ha venido con muchos años de una capacidad instalada que no se utiliza, está a disposición. Nosotros venimos trabajando con el sector privado, hemos hecho un cambio de paradigma y estamos al servicio de la construcción naval y metalmecánica de gran porte en su conjunto, obviamente priorizando la provincia de Buenos Aires, pero también pensando en el país y a nivel regional. Ahora vamos a tener la palabra de la subsecretaria de Pesca, la señora Carla Ciaín. ¿De qué habló? De todo, por supuesto, y la producción de comunidad estaba totalmente latente, a ver qué era lo que nos comentaba. Vamos a escucharlo. Sí, efectivamente, hoy tuvimos la sesión plenaria de la última reunión del Consejo Federal Pesquero. La verdad que vemos con mucha preocupación las miradas que tienen con respecto a manejar la cuestión de asignaciones de cuotas de manera política y no biológica. Esto lo planteamos abiertamente. De hecho, ayer estuvo participando Carlos Lieberman, y una de las discusiones que se dio en el seno del Consejo tuvo que ver particularmente con la solicitud de la provincia de Santa Cruz de obtener aún una cuota, ¿no? Una cuota que uno tampoco sabe muy bien cómo la van a procesar, para qué la quieren, más parece como un evento político que algo realmente concreto bajado a la realidad, que mejore las condiciones productivas de la provincia, ¿no? De la provincia del sur, a la cual, ahora se sumó Chubut, obviamente, y nosotros vamos a seguir reclamando lo que corresponde como provincia de Buenos Aires, porque entendemos que lo que están solicitando no corresponde. No corresponde también con conocimiento del historial del uso que se ha dado de esa cuota social del langostino oportunamente, el uso concreto, ustedes recuerdan, disponían de 3.800 toneladas más los multiplicadores, eso le daba un número más que interesante, y sin embargo, obviamente hacer provincias que quizás no cuentan con una flota adecuada, juegan desmedro también para la provincia de Buenos Aires, por eso también avanzamos con lo que tenía que ver con el Fondo de Asignación para el Fomento Productivo de la Pesca, en la pesquería de langostino, porque entendíamos que la provincia de Buenos Aires había quedado en desmedro o en desigualdad de condiciones para tener la misma posibilidad que las provincias del sur para poder desarrollar el procesamiento del langostino y el desembarco del langostino en la provincia de Buenos Aires. Eso como lo último que se trabajó en la última reunión del Consejo Federal Pesquero ante los pedidos de una mayor cantidad de cuota social por parte de las dos provincias del sur, a cambio del cierre del Golfo, desatendiendo a la realidad y a los motivos por los cuales se hizo el cierre del Golfo, y lo que permitió a la pesquería de langostino como crecimiento a lo largo de los años, ¿no? Que a partir de las distintas políticas que fuimos tomando en el seno del Consejo durante los últimos 5 años, fue lógicamente mejorando el volumen, y son los volúmenes que estamos pescando que son históricos, ¿no? Con unos niveles y una capacidad histórica de pesca por parte de toda la flota nacional. La
La verdad que nosotros estamos viendo con mucha preocupación lo que está pasando con el sector pesquero. Primero habrán visto con el tema del DUE, del incremento del DUE, que la provincia de Buenos Aires desde ya no acompañó porque entendemos que es incrementar un impuesto y a la vez lo que estamos viendo es que justamente el problema acá tiene que quedar claro. El problema del sector pesquero hoy por hoy es la política macroeconómica del gobierno de Milei, ¿no? Es una decisión política donde el dólar planchado, el tipo de cambio que no acompaña la producción, el sostenimiento o incluso caída de los precios internacionales de los productos en dólares, más un incremento en costos en pesos y también, hay que decirlo, también incremento en costos en dólares, termina afectando y dando números negativos a la pesca. A esto le sumamos el incremento del DUE, que afecta directamente, como bien yo lo planteé en el seno del Consejo Federal Pesquero, directamente a los armadores, a los dueños de los buques, que son los que hacen el riesgo, la inversión de largo plazo para poder armar sus barcos y salir a pescar. Eso no se entendió de esa manera, hay productos que lo pueden pagar y lo expresaron de esa manera, y eso es lo que llevó a envalentonarse, en avanzar en un incremento del DUE, pero ciertamente la provincia de Buenos Aires, en términos de lo que es los recursos de captura principales, fue una de las más afectadas en términos de rentabilidad. Pero quiero insistir, estas son decisiones de política macro y de política nacional, bajadas directamente al presidente del Consejo Federal Pesquero. Por eso mostraba justamente que nosotros votamos en contra, pero el incremento del DUE se realizó de todas maneras, aprobado y apoyado y avalado por el resto de las provincias participantes del Consejo. Sí, cuando fue única la provincia de Buenos Aires que se negó al aumento de la misma. Está bien que esto estaba enganchado con el tema de la cuotificación, pero de un primer momento la provincia de Buenos Aires dijo que no. ¿Y qué pasa con esto de las retenciones que estamos excluidos con respecto al campo? ¿Por qué siempre la pesca sigue golpeada? Pregunto, ¿vos lo ves como una vendetta? No, yo no lo veo como una vendetta. Yo veo con un desconocimiento total y completo del sector. El sector viene muy golpeado con lo que sucedió con la ley bases, con una expectativa de que no se sabía muy bien qué iba a pasar con el tema de la cuotificación, con una amenaza constante de avanzar en un esquema de licitación que jurídicamente podría haber resultado, con un trabajo que hemos realizado de cuotificación que nunca estuvo atado a la cuotificación al DUE, lo quiero dejar aclarado, y eso había quedado muy claro en la mesa del Consejo Federal Pesquero, pero de golpe y porrazo vinieron y dijeron tiene que aumentar, y lo decidieron con el resto de los consejeros, avalando el incremento. Nosotros dijimos no, esto no corresponde. Estamos hablando de que un DUE para una merluza, por ejemplo, pasó de 5,1 a 14 puntos, una locura. Por eso digo, es un incremento de un impuesto. En este bloque vamos a escuchar la palabra del señor Mariano González. Estamos hablando del gerente de Cafresport, de qué nos va a hablar sobre la agonía que está generando los impuestos a la pesca. Suena drástico, pero escúchalo, vamos a verlo. Como sector pesquero todavía estamos esperando alguna respuesta a muchos de los planteos. Sobre todo el hecho de que se entienda que no todo el sector pesquero es igual, que no todo el sector pesquero pertenece a la misma cadena de producción o tiene los mismos eslabones de producción y que el tratamiento debe ser diferenciado. Sobre todo aquellos sectores donde hoy están teniendo una crisis de rentabilidad importante y las cosas que vos estabas mencionando, como el derecho único de extracción, al cual paradójicamente, siendo un sector exportador, se le suma un nuevo impuesto o derecho o una nueva carga como es el derecho de asignación, vemos que otros temas no están siendo tenidos en cuenta como los derechos de exportación. Entonces, una cadena de producción como la cadena del fresco, que integra los barcos con las plantas en tierra, que tiene y está haciendo una revisión importante de su estructura de costos, hace más de 12 meses que está esperando alguna respuesta positiva por parte del gobierno, en línea con lo que ellos mismos están planteando, que la carga impositiva y la intervención del Estado ha llevado a que nuestros sectores no sean competitivos. La pesca es un ejemplo claro y concreto de esto,
Lo cierto es que todavía no hemos visto señales concretas en la dirección de cambiar eso. Sí, el sector privado, como te decía, está haciendo algunas acciones. Toda la cadena de producción está trabajando, abastecedores de insumos, proveedores de servicios de distintas materias primas, está trabajando internamente para bajar costos, pero sabemos claramente que si el gobierno sigue con estos niveles de intervención, que muchas de esas intervenciones implican costos adicionales, como el caso de los derechos de exportación, la competitividad de la pesca lamentablemente no la vamos a poder recuperar en los mercados internacionales. Aparte de eso, fuimos excluidos de los reintegros. Sí, fue avalado el campo y la pesca quedó fuera. Como te decía, el derecho de exportación es un impuesto. Es importante tener en claro algunas cuestiones, más allá de la discusión de que si tienen que estar o no tienen que estar. Partamos de la base que es un impuesto. Esto no es un canon, no hay una contraprestación. Es un impuesto. Es un impuesto que encima se aplica sobre lo que se factura. Y hoy una parte, como te comentaba, del sector pesquero, el fresquero, que también es exportador, hoy no tiene rentabilidad, con lo cual un impuesto que se crea para que el Estado tome parte de la renta extraordinaria del sector privado, no se cumple ninguna de estas condiciones. Primero porque no es renta y menos aún extraordinaria. Con lo cual entendemos que el gobierno está haciendo un esfuerzo enorme para tratar de mantener las cuentas equilibradas. Celebramos dos activos importantísimos que recuperamos, la estabilidad y la capacidad de proyección a futuro. Eso nos va a poner nuevamente en condiciones de poder correr, pero nos pone en condiciones, pero no es suficiente. Necesitamos mucho más y necesitamos trabajar sobre la estructura de costos. Y acá es donde los derechos de exportación, si siguen estando a los niveles que están, hay a un estrato importante del sector pesquero que no le va a permitir financiarse de fondos frescos. El hecho de tener que trasladar entre el 6% aproximado por derechos de exportación al Estado y no poder involucrarlos en la cadena de producción alrededor de 120, 130 millones de dólares por año que no se vuelca al sector productivo, eso significa que vamos a demorar los procesos de inversiones, renovaciones, desarrollo de mercado, desarrollo de productos. Con lo cual para nosotros es clave. Y déjame aclararte algo, hay sectores de la pesca que quizás hoy mantengan ciertos niveles de rentabilidad. Pero de vuelta, insisto, el sector ¿De qué sector estamos hablando? Puede ser los sectores que trabajan no con proceso en tierra, sino con proceso a bordo. Esto no es una diferencia, ni es una pelea, ni es contraponer, sino realmente poner en claro lo que significan cada una de las cadenas de producción. En la cadena de producción del fresco, hoy carga 8 eslabones o tiene 8 eslabones de producción, que a lo largo de todo su proceso va cargando distintos costos. ¿Cuáles son esos eslabones? Desde la extracción, las operatorias en puerto, las operatorias de transporte y traslado y todo lo que significa el movimiento de las plantas en tierra. La logística. Toda la logística, el almacenamiento y demás, que en otras cadenas de producción no se da. O sea, ¿por qué? Porque el procesamiento es a bordo, es mucho más directo. Esta cadena carga mucho, una carga impositiva muy importante y una carga y una estructura de costos también importante. Ahora, tiene un montón de beneficios. Tiene un impacto muy grande en las economías de las ciudades, no solo en Mar del Plata, sino en todas las economías costeras donde hay desarrollos industriales. Tiene un impacto muy importante, como te decía, en la generación de valor agregado y en la generación de trabajo. Eso es importante, pero también es importante la carga de costos que tiene esta cadena. Entonces, a la hora de definir los derechos de exportación como tantos otros impuestos, es importante que no veamos solamente lo que nos indican las planillas fiscales de superávit, déficit y demás, sino realmente todo el beneficio que se aporta, claro, y todos los costos que se arrastran, y a partir de ahí establecer una política fiscal, política cambiaria, política impositiva, acorde a la realidad de cada sector. Yo creo que el gobierno tiene esas intenciones. En 12 meses ha trabajado muchísimo en la macroeconomía. Lo que nosotros estamos intentando es que el gobierno no deje que la microeconomía se arregle sola, porque hay una intervención muy grande del Estado dentro de esa microeconomía. Entonces, microeconomía entendiéndose como el movimiento económico de las empresas, ¿no? Entonces, esa intervención, que parte de ella se manifiesta a través de los derechos de exportación, es sobre la que tenemos que trabajar. ¿Por qué?
porque sabemos que el sector pesquero reinvierte, no se lleva los fondos afuera. El sector pesquero nacional, la industria, los barcos, los grandes, los chicos, nacional, reinvierte. Capital, en obras, en capital, en todo, recursos humanos. En todo. Nosotros vemos que cuando tracciona la pesca, tracciona para todos lados. Lamentablemente estamos finalizando estos 30 minutos acá en Comunidad Portuaria. Queda mucho más para compartir junto a ustedes la semana que viene. Mirá cómo nos vamos a despedir. Mirá lo que es esta postal, por favor. Por eso decimos que nos volvemos a encontrar acá en Mar del Plata, capital de los intereses marítimos nacionales. Y esto lo dice todo. Hasta la semana que viene.